Bienvenidos a nuestro primer duelo Cyan Orange. En esta ocasión tenemos a dos poderosos contrincantes del iPad Pro, Procreate y RStudio Pro. Procreate es conocido por un lado como la mejor app de arte exclusiva del iPad Pro, y por el otro tenemos a la poco conocida herramienta que vio la luz este año, RStudio Pro. ¿Cuál app es la mejor para el iPad Pro? Empecemos por introducir a nuestros contrincantes. Por un lado tenemos al poderoso y ya conocido por todos Procreate. La app creada por Savage Interactive es el app más usada en el iPad Pro por artistas profesionales. Es exclusiva del iPad Pro y lleva ya en el mercado un par de años. Y por el otro lado tenemos a la reciente RStudio Pro, que a pesar de no ser muy conocida es seguramente el app más parecida a Photoshop para los artistas que extrañan este programa en sus tabletas. Y bueno, señores y señoras, llegó el momento del duelo. ¿Cuál app será digna de estar en sus iPads? Las dos apps de arte ofrecen una clara, bonita e intuitiva presentación que cualquier artista digital entenderá al poco tiempo de usarla. Empecemos el duelo mirando la interfaz de cada una. El menú principal de cada app es bastante parecido. Tienen pequeñas previsualizaciones de tus obras que puedes organizar y agrupar en carpetas. En Procreate puedes renombrar tus archivos con un simple clic sobre el nombre, mientras que en RStudio Pro tienes que ir a la opción de Edit y ahí sí te aparecerá la opción para cambiar el nombre. Un poco más de trabajo en la otra app, pero en general ambas poseen un buen menú principal. En RStudio Pro puedes organizar tus archivos tanto por nombre o por fecha. En Procreate tus archivos se organizan automáticamente con la fecha de creación. Ahora miremos cómo es la cosa a la hora de crear un nuevo archivo. Procreate y RStudio Pro te dejan elegir el tamaño que deseas de una gran lista de tamaños estándar como el tamaño carta o tabloide. A la hora de crear el tamaño personalizado de tu ilustración, en Procreate se despliega esta ventana simple donde puedes ver el tamaño, DPI y modo de color de tu imagen. Cuando hacemos lo mismo en RStudio Pro nos damos cuenta que es muy similar, pero cuenta adicionalmente con la opción de seleccionar el color de fondo de tu ilustración. Un detalle menor, lo sabemos, pero notamos un pequeño plus que inclina la balanza hacia el lado de RStudio Pro. Cuando estás creando un archivo en RStudio Pro siempre sabes el tamaño en píxeles, no importa en qué unidad de medida estás. Algo útil para saber si el archivo que quieres en centímetros no va a explotar el rendimiento de tu iPad por la cantidad de píxeles. Ahora miremos la interfaz general de ambas apps. Para los usuarios de Photoshop, que es nuestro caso en particular, la interfaz de RStudio Pro es la mejor de las dos. La de Procreate no es mala para otros artistas que no hayan usado Photoshop antes, pero sí carece de elementos claves como la amplia barra de herramientas, las ventanas de ajustar, editar y filtros que te ofrecen muchas más opciones a la hora de trabajar. Tienes la opción de ajustar el tamaño de tu lienzo, algo que es imposible en Procreate. ¿En serio? Y tienes casi todos los modos de ajuste que encuentras en Photoshop. Las ventanas de broches y capas en ambas apps son bastante parecidas, fáciles de usar e intuitivas, pero RStudio Pro gana otra cachetada hacia Procreate en la ventana de las capas. Puedes agrupar, crear capas de ajuste y agregar efectos de una manera clara y sencilla. En Procreate tendrás que probar deslizando tu dedo sobre las capas para saber qué otras opciones tienes. Ahora pasemos al diseño visual. Procreate se basa en un elegante negro que en lo personal nos gusta bastante, mientras que RStudio Pro usa un gris oscuro estándar. Muy normal, nada del otro mundo. Aunque Procreate tiene iconos lindos en su interfaz, cuando estás dibujando es más claro y práctico el texto que maneja RStudio Pro para indicarte qué hace cada ventana en la parte superior del programa. Además nosotros vemos innecesario dejar un espacio para la mano, también conocida como herramienta de dedo, en esta parte tan importante. Hemos visto pocos artistas profesionales usar esta herramienta y nosotros nunca la usamos. De hecho, la consideramos una de esas herramientas digitales que no deberías tocar. RStudio la tiene, pero en un lugar que no le da tanto protagonismo. De hecho, es una herramienta más en su barra lateral, junto a herramientas más importantes como el lazo, el bote de pintura o la herramienta de texto, algo que todavía Procreate no tiene.
Procreate en la parte de color usa el círculo de color, una mejor opción que el cuadrado estándar de RStudio Pro. Ambas apps te dejan ver el color en modo de barras, de espectro de color y en modo paleta. Solamente Procreate tiene la opción adicional de mostrarte los colores en esta atractiva forma de disco. Llegó ahora el momento de la batalla decisiva para saber cuál de estas dos apps es la mejor para el artista. Claro, no solo importa que la app cuente con un buen diseño, sino que también sea súper funcional para el artista a la hora de crear. La brocha es el centro de todo artista. Es la herramienta que define una buena o una horrible app de arte. Procreate inventó su propio sistema de brochas que usan la extensión .brush, una extensión poco común que no tiene nada de compatibilidad con las brochas que, por ejemplo, los usuarios de Photoshop ya tenemos. RStudio Pro, en cambio, te deja importar brochas con extensiones .abr o TPL o el formato de ellos denominado RStudio. ¿Cuál gran diferencia hay entre el formato de importación de las brochas? Por un lado, en Procreate solamente puedes usar brochas creadas por tus artistas usando el mismo programa o crear las tuyas, mientras que en RStudio Pro puedes hacer lo mismo con la opción adicional de traer tus brochas de Photoshop que ya conoces y dominas y usarlas en este programa de la misma forma. ¡Es increíble! RStudio Pro no solamente nos descresta con sus brochas, también cuenta con la opción de usar patrones, texto y la herramienta de degradado, Keo, para Procreate. Ambas apps cuentan con una ventana clara de capas, cada una mostrando los modos de fusión de capas que estamos acostumbrados, multiplicar, color, sobreexponer, etc. Los modos de fusión se comportan muy parecido en general en ambas apps, pero RStudio Pro cuenta con un número superior de modos de fusión, lo cual hace a RStudio Pro el justo vencedor en esta parte. Tanto Procreate como RStudio Pro te dejan abrir tus archivos PSD con toda la información de capas. Estas opciones se vuelven verdaderos superpoderes para cualquier artista digital. Sin embargo, cada app tiene sus superpoderes que la diferencian de la otra. ¿Cuáles son? La opción de pintar en vivo de Procreate. Procreate tiene un superpoder muy interesante para los artistas que les gusta compartir sus procesos en tiempo real por redes sociales como YouTube o Facebook. Editar el tamaño del canvas de RStudio Pro. A veces empezamos una ilustración y queremos cambiar el tamaño de nuestro lienzo, ya sea visualmente o en forma de números. RStudio Pro te deja hacerlo de ambas maneras, algo que Procreate aún no tiene. Reglas y guías de RStudio Pro. Aunque pueden no ser tan importantes para algunos artistas, igual consideramos esta opción un superpoder de RStudio Pro. Al igual que Photoshop, puedes ver tus reglas en todo momento en la pantalla y puedes crear guías a partir de ellas. En general, RStudio Pro cuenta con muchas más opciones para los artistas que Procreate. Y ese es el gran superpoder que tiene RStudio Pro sobre su contrincante. Sí, es importante que tengamos todas las herramientas a nuestra disposición a la hora de crear, pero también es importante que nuestra app se comporte bien cuando empezamos a tener muchas capas y efectos en nuestra ilustración. ¿Cómo se comporta cada app en cuanto a rendimiento se trata? Miremos. Primero, probamos ambas apps y su rendimiento teniendo varias capas de ilustración en el mismo archivo. En Procreate nos dimos cuenta que la misma app tiene un límite de capas, mientras que no notamos algo similar en RStudio Pro, donde alcanzamos las 100 capas sin restricciones. Sin embargo, el app empezó a colgarse considerablemente. En RStudio Pro empezamos a notar una baja en rendimiento al alcanzar aproximadamente 50 capas de ilustración. Esas bajas se ven mucho cuando usábamos la brocha en grandes tamaños y cuando usábamos la herramienta de transformar. En Procreate, usando el mismo archivo de 50 capas, notamos que la brocha se comportó a la perfección. La herramienta de transformación tampoco generó muchos problemas en el app, en este mismo archivo. Ahora probamos un reto aún más extremo para ambas apps. Pusimos ambas apps a prueba abriendo un archivo pesado de Photoshop de 60 capas, a 300 dpi en un tamaño de 4100 por 7500 píxeles. ¿Qué pasó? Bueno, en Procreate la misma app nos mostró un mensaje. Este archivo excede las capacidades de este dispositivo y siguió funcionando.
mientras que RStudio Pro simplemente, ¡puf!, se cerró inexplicablemente. Obviamente sabemos que este archivo es demasiado para un iPad Pro, pero muy bien por Procreate por avisarle al usuario lo que está sucediendo. En conclusión, consideramos a Procreate el ganador en esta ronda de rendimiento. RStudio Pro, sin embargo, es una app muy nueva al lado de Procreate, por lo que puede mejorar con un poco más de tiempo. Ahora miremos los precios de ambas apps. Por un lado tenemos a Procreate, que cuesta $9,99, que si la pasamos a pesos colombianos serían 29.000 pesos. Nada mal para una app buena en arte. Por otro lado tenemos RStudio Pro, que cuesta $11,99, eso sería 34.900 pesos. RStudio Pro entonces es más o menos $2 más costosa que Procreate, que si lo miramos a fondo, en nuestra opinión, vale la pena invertir esos $2 extra en una app mucho más completa, en especial para los usuarios de Photoshop. Ambas apps son de licencia permanente, lo cual las vuelve una excelente opción económica de arte. Después de una ardua batalla entre nuestros contrincantes, es hora de ver quién es el gran vencedor de este duelo. Miremos primero los ganadores de las diferentes batallas para encontrar a nuestro ganador. Consideramos a RStudio Pro el ganador de esta batalla por su interfaz más efectiva y clara para los artistas. Aunque Procreate puede ser un poquito más lindo en cuanto a diseño, carece de elementos claves en su interfaz que lo harían una app mucho mejor. RStudio Pro es el justo vencedor de esta batalla, por su completo catálogo de opciones para los artistas. Dejarte crear texto, poder cambiar el tamaño de tu lienzo, tener la opción de degradado, entre otras, hacen de esta app mucho mejor que su rival, Procreate. RStudio Pro perdió la batalla frente a Procreate por varias razones. Nos dimos cuenta que Procreate se encuentra mejor optimizado para el iPad y reconoce los límites que tiene el dispositivo para evitarte dolores de cabeza de bajo rendimiento. La verdad, ambas apps cuentan con un precio razonable para lo que ofrecen. Procreate es un tris más barata que RStudio Pro, pero no cuenta con muchas herramientas y opciones que RStudio Pro ofrece a sus usuarios. Nuestro gran ganador es RStudio Pro. Definitivamente fue una pelea difícil. Ambas apps son una muy buena opción de arte para el iPad Pro, pero nos quedamos con RStudio Pro como la mejor. Gracias por acompañarnos en este duelo Cyan Orange. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!